Decía Rilke que la muerte no es algo que esté al final, sino algo que llevamos con nosotros desde siempre, al igual que una fruta lleva en sí su semilla. Hablar de la muerte no es rendirse al dolor, sino abrir un espacio para la verdad, para acompañar y para vivir con más conciencia. Porque cuando aceptamos que todo acaba, también aprendemos a cuidar lo que aún está. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más frágiles de esta sociedad, pero lo haremos desde un lugar distinto, desde la aceptación, desde la presencia y sobre todo desde el amor. Así que bienvenido, bienvenida y empezamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. En este tercer episodio tenemos con nosotros a María del Mar Campos. Muy buenas, María del Mar. Buenos días. María del Mar es psicooncóloga y psicóloga paliativa, además es vocal dentro del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y también es terapeuta MDR nivel avanzado. Vaya, tiene más de 10 años acompañando personas en procesos oncológicos y en final de vida y de todos los tipos de procesos, porque ya vemos que María del Mar tiene aquí una experiencia bastante amplia. ¿Cómo está María del Mar? Muy bien, con muchas ganas de charlar aquí un ratito y de poder darle espacio a un tema que normalmente, pues bueno, como sabemos es delicado, ¿no? Sí, por eso hablaba al principio de, bueno, tratarlo sobre todo desde el amor, ¿no? Que no tengo ninguna duda de que tú lo vas a saber tratar mucho mejor que yo, pero bueno, está bien que para los oyentes, para los que están ahí, pues posicionemos desde ese sitio porque, bueno, aunque es bastante obvio, nosotros lo remarcamos porque ya está, ¿no? Creo que una de las cosas principales que nos planteamos siempre y que está muy implícita en lo que es nuestra sociedad es el miedo a la muerte, ¿no? Supongo que esto te lo encontrarás un montón, tanto la muerte propia como la muerte de otros, ¿no? ¿Qué entiendes tú como el miedo a morir? Pues realmente, claro, lo que entiendo yo es lo que te puedo responder, ¿no? El miedo a morir va a ser algo muy íntimo, ¿no? Y al final va a depender de la persona que responda. Yo si respondo desde mí, pues el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a aquello que yo no puedo controlar, el miedo a aquello que no depende de mí, ¿no? Entonces esta sería mi respuesta de lo que es mi miedo a la muerte. Desde ahí importante pues toda la parte de preguntar, ¿no? Que es el miedo a la muerte al otro, ¿no? O sea, ¿qué miedo tiene el otro? ¿Qué le activa cuando hablamos de la muerte? Si está en un proceso de su propia muerte, en ese proceso de morir, final de vida, o simplemente cuando lo charlamos aquí en una mañana, ¿no? Pues el poder decir, bueno, ¿esto qué es, no? Si puede a cada uno responderse esa pregunta. Que al final, bueno, la muerte es algo universal, pero la universalidad también da la pluralidad, entonces todos somos de la muerte, que todos lo vamos a experimentar, ¿no? Entonces, ¿cómo experimenta cada uno ese proceso? Porque todos morimos cada día un poco, bastante individual y bueno, lo que hablamos del miedo a morir, pues una cosa bastante amplia, ¿no? También creo que hay dos distinciones muy importantes dentro del miedo a la muerte y es cómo se vive el miedo propio al miedo por otros, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Cómo se vive de diferencia lo de el miedo por uno mismo al miedo de que otros mueran? Claro, aquí entramos en el factor de lo que uno puede hacer cuando está en ese proceso, ¿no? En el proceso de preguntarnos, ¿no? Si partimos desde ahí o si estamos en un proceso de final de vida, ¿no? Va a depender de muchos factores el miedo propio y también va a depender de muchos factores el miedo por otros, ¿no? Pero lo que yo me he solido encontrar principalmente en todo el tiempo que he ido acompañando a personas suele ser mucho todo lo relacionado con el miedo a ser una carga hacia el otro. Por ejemplo, cómo van a quedar las personas a las que yo quiero cuando yo no esté. A mí me conmueve mucho las personas que tienen mascotas, ¿no? La preocupación que tienen por sus mascotas, Claro. qué va a ser de ellas, ¿no? Pero bueno, desde aquí también podemos un poquito como ir de alguna forma dando sensación también de poder hacer cosas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, cómo quieres despedirte de esta vida, ¿no? Y de alguna manera desde ahí el miedo por la muerte propia, sobre todo lo que nos va a dar también es desde la conciencia, si sabemos que eso puede ocurrir a medio o largo plazo y si somos conscientes de alguna forma de cómo quiero yo que sea mi final dentro de las posibilidades que tenga para elegir, ¿no? El día que quedamos, ¿no? Para preparar un poquito el capítulo, te comentaba yo que para mí es muy interesante el tema de los privilegios no conscientes, ¿no? Quizás aquí lo podemos llamar privilegios existenciales, no sé si sería ese el nombre adecuado, ¿no? Pero bueno, poder también darnos cuenta de que, bueno, que si podemos decidir cómo queremos que sea nuestro final,
es interesante que nos lo planteemos y quizás que podamos como ir despejando todas las protecciones, resistencias que podamos sentir en torno a hablar de este tema, ¿no? Porque de alguna manera esto nos va a aportar también esa sensación de poder hacer las cosas a nuestra forma, ¿no? Pero bueno, también el miedo por uno va a ser tan íntimo como hablábamos al principio, que es el miedo a la muerte. Va a depender realmente de cómo sea yo, Claro, mis experiencias con la muerte, de todo esto, ¿no? Iba a hablar yo de la experiencia, que eso es bastante importante, ¿no? El cómo tú te has relacionado con la muerte a lo largo de tu crecimiento y cómo has acompañado y quién te ha acompañado a ti a enseñarte sobre todo esto, ¿no? Porque al final también yo creo que aquí se junta el miedo, cuando hablamos del miedo a la muerte, también se junta un poco el miedo a la vida, ¿no? Porque es como hay por miedo a la muerte, ¿cuál es el miedo a la muerte, no? Como hablábamos antes, el miedo a no haber tenido una vida satisfactoria, el no haber sido lo que uno quería ser, ¿no? O algo así, creo que también está relacionado no solo con el miedo a la incertidumbre de lo que es la muerte, sino también la frustración de no haber llegado a esa línea de meta sin haber cumplido, ¿no? Con lo que uno tiene que cumplir según uno mismo, ¿no? Sí, y esto es algo muy curioso y esto también me lo he encontrado bastante, ¿no? Y de hecho esto lo vemos también en los estudios, ¿no? En los textos sobre el acompañamiento al final de la vida, el acompañamiento a la muerte, en el que la mayor parte de las personas suelen referir a arrepentirse, ¿no? O comentan arrepentirse de aquello que no hicieron o de las cosas que dejaron de hacer, ¿no? Entonces esto me parece muy interesante, ¿no? Porque en el fondo es esto, ¿no? Y esto muchas veces parte de esa no conciencia de la finidad de la vida al final, ¿no? Porque en el fondo el miedo a la muerte creo que quizás si podemos generalizar en algo es que nos conecta con la idea de nuestro propio final, ¿no? Decíamos un poco, ¿no? que somos personas conscientes de nuestro propio final. Entonces, claro, esto total. puede generar diferentes formas, diferentes movimientos en uno, ¿no? Puede ser desde la evitación, de no quiero pensarlo porque esto para mí es demasiado, o desde el, oye, pues quiero ver qué puedo hacer con esto, cómo quiero que sea mi final, siempre que pueda elegirlo. Pero hay muchas personas que al llegado al final de su vida, por diferentes circunstancias, no han podido vivir la vida que hubieran querido, que hubieran necesitado, que hubieran deseado, ¿no? Bueno, si hablamos de esto, ¿no? Desde quizás lo que podamos tener todos en mente, ¿no? En mujeres, sobre todo, que han pasado su vida cuidando de otros, ¿no? Claro. Cuidando de hijos, cuidando de padres, cuidando de parejas, ¿no? Y que cuando llega al final de su vida realmente han vivido para otros, ¿no? Esto no quiere decir que esto no tenga un significado, ¿no? Claro. Y que eso no pueda ser un buen cierre a una vida, ¿no? Pero probablemente hay muchos anhelos que no están satisfechos y hay muchas necesidades que no se han cubierto porque, bueno, han vivido cuidando de otros, ¿no? Claro, al final siempre hay algo que nos queda, ¿no? Que se nos queda sin colocar, ¿no? Porque cuando cuidas, como habla por ejemplo en ese ejemplo, el cuidar de otros toda la vida, pues al final muy probablemente te habrás olvidado mucho de cuidarte o acompañarte a ti a pesar de estar acompañando al resto. Igual que si nos desfocalizamos y completamente nos dedicamos solo y exclusivamente a nosotros, nos habremos olvidado de las conexiones en una vida acompañada, ¿no? Que eso también es algo muy, muy importante y satisfactorio. Entonces, me parece, por lo que dicen, ¿no? Que es como, creo, una de las conclusiones que yo he sacado pensando esta semana, es que los tabús de esta sociedad son cosas bastante obvias y son tan obvias que las silenciamos, ¿no? Por ejemplo, la muerte es algo bastante consciente, es como súper obvio que todos vamos a morir, ¿no? No tiene más puerta de hoja y a pesar de eso lo silenciamos. Hablando el otro día con un amigo, como te he dicho, te dije que estaba hablando con muchos amigos y tal, me decía, Checho, a mí es que me vuela la cabeza pensar en la muerte porque es que no sé qué viene, ¿sabes? Entonces como no tengo esa tolerancia, esa incertidumbre, porque es lo más incierto, es lo más cierto y lo más incierto que tenemos, ¿no? Lo cierto es que sabemos qué pasa, pero no sabemos qué hay, ¿no? Entonces, como es ese misterio, pues ya sabemos que la cabeza, cuando algo no lo tiene resuelto, intenta colocarlo de mil maneras, ¿no? Aquí ya entra la espiritualidad, las ansiedades, las cosas, en fin, cada uno con su movida, ¿no? Había alguien por aquí que me decía en Instagram,
porque yo preguntaba, ¿no? Que por qué por qué creía el público, la audiencia, que evitamos hablar de esto. Y David Rodríguez nos decía que era por miedo a lo desconocido, porque nunca hemos tenido un testimonio de qué hay después. ¿Por qué creéis que evitamos hablar de la muerte? En el fondo, yo bueno, como psicóloga en paliativos, lo que sí considero es que evitamos porque nos genera disconfort, ¿no? María Dietrich, que es una de las primeras psicooncólogas en España, ¿no? Y ella, yo me formé con ella y ella nos planteaba en esa formación específica en paliativos también, ¿no? Que el ser humano sufre en el contacto con la muerte. Perdón, con las limitaciones, perdón, sufren el contacto con las limitaciones, ¿no? Y al final la muerte es la gran limitación, ¿no? De alguna manera es como que eso nos conecta con la finitud y precisamente es eso, ¿no? Yo ahí coincido con David, ¿no? Que es como no saber lo que hay después, como te decía al principio, ¿no? Mi miedo a la muerte se traduce en esto, ¿no? En el miedo a lo desconocido, ¿no? A no saber lo que hay detrás, ¿no? Claro, si a lo mejor entramos un poquito más en lo filosófico, realmente, claro, si nos preguntamos qué función cumplen las religiones, ¿no? Toda la parte espiritual, claro, el ser humano al ser consciente de sí mismo y poder pensar más allá de lo que hay inmediatamente, claro, necesitamos dar un significado, ¿no? A aquello que no podemos, aquello sobre lo que podemos pensar y que no podemos de alguna manera como aterrizar, ¿no? Que no podemos como experimentar en el momento, ¿no? O darle una dimensión más física, ¿no? Necesitamos toda esta parte, ¿no? Para poder darle sentido. Claro, y que en realidad, aunque lo tengamos tautizado, silenciado, está súper presente en todo. Porque muy interesante lo que dices de la religión en una sociedad como la nuestra, que a nivel moral está bastante regida todavía por lo que ha sido el cristianismo, algunas religiones y tal. Me viene muy a la mente, dentro de lo que es el budismo, que a mí, yo recuerdo a maestros espirituales y tal que me decían que la base de la espiritualidad está en entender que la meditación es una preparación para la muerte. Y yo, cuando yo escuchaba eso, era como una cosa tan ambigua, tan filosófica, que no comprendía a qué se refería, ¿no? Cuando ya me lo explicaron, decían que cuando uno medita, cuando uno está en el mindfulness, en el vipassana, en lo que fuera, ¿no? Y se para a verse, a sentirse, a simplemente aceptar lo que hay y dejarlo ir, está dejando que muera continuamente todo lo que viene y lo atraviesa, ¿no? Por todo este tema de la impermanencia y tal, porque nada en la vida es permanente. Entonces los budistas entienden que cuando uno medita se está preparando para morir, porque no se apega a nada, simplemente deja las cosas ser, y igual que vienen, se van, porque entienden que todo es finito en la vida, incluso nosotros, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Está tan implícito y tan metido en nuestro día a día, en realidad, que me parece a veces un poco contradictorio el hacer como que no está, ¿no? Porque es que está, ¿sabes? Inevitablemente, ¿no? Es como la verdad más inevitable de todas. Por eso, ¿cómo crees tú que influye este miedo en cómo vivimos? Bueno, muy interesante esto que planteabas, ¿no? Porque un poco retomo primero esto para luego enlazar con la respuesta, ¿no? Actualmente el modelo en psicología paliativa es lo que se llama el modelo biopsicosocial espiritual, ¿no? Esto de la parte espiritual, antes era el modelo biopsicosocial, pero se ha visto que tiene muchísima influencia en cómo las personas afrontan las situaciones, pues bueno, enfermedad grave, muerte, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con aquello que de alguna manera nos coloca muy delante todo lo que tiene que ver con nuestra propia finitud, ¿no? Con todo lo que tiene que ver, pues esta parte de sufrir, ¿no? Y ya sea porque mi vida termina o porque de alguna manera estoy pasando por un proceso de enfermedad que me conecta directamente con algunas circunstancias de salud que me conectan directamente con ese miedo a la muerte, ¿no? A lo que viene, evidentemente. Es que, jolín, también creo que es muy normal, ¿no? Porque además la muerte también no solo implica, hablábamos de satisfacción antes, pero también el miedo no solo a morir, sino el cómo, el cuándo, ¿no? Porque no es lo mismo que uno muera sabiéndolo, generando una conciencia de que va a hacerlo por un diagnóstico, por lo que sea, a morir de repente sin ningún tipo de preparación ni nada, ni para ti ni para quien queda alrededor, ¿no? Eso es un miedo también que me parece muy humano, ¿no? El miedo a sufrir.
Claro, ahí es un poco quizá donde podemos hacer esa diferencia, ¿no? Cuando me preguntabas el cómo influye ese miedo en cómo vivimos, ¿no? Yo creo que es interesante para que nosotros podamos para que podamos de alguna manera darle sentido también, ¿no? Es como el miedo a dos niveles, ¿no? El miedo fisiológico, que es muy animal, forma parte mucho, ¿no? Como en el capítulo anterior, ¿no? Hablábamos de ese instinto de supervivencia, ¿no? Ese evitar aquello que nos genera malestar. Esto tiene que ver con que necesitamos sobrevivir, ¿no? Tenemos un instinto de conservación ahí que se activa, ¿no? Y luego tenemos más lo que puede ser el miedo existencial, que tiene que ver con todo esto de los significados, de lo preparado que yo me pueda sentir, Claro. ¿no? Entonces ahí quizás tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo nos puede de alguna manera influir ese miedo a la muerte? Si no lo tenemos bien colocado, ¿no? Si de alguna manera no lo tenemos traído a la conciencia, de alguna forma decidido qué hacemos con ese miedo fisiológico, existencial, porque se mezclan, no es tan fácil luego diferenciarlos, ¿no? Pues probablemente nos va a dirigir en la sombra, ¿no? Por así decirlo, nos va de alguna manera a ir dirigiendo nuestra vida realmente sin que nosotros seamos quienes decidimos qué hacemos, qué dejamos de hacer, ¿no? Desde con quién vinculamos, cómo lo hacemos, ¿no? Qué decisiones tomamos en nuestra vida, de alguna manera qué riesgos corremos, ¿no? Todo esto y bueno, en nuestro día a día al final, ¿no? Hablabas antes, ¿no? De cada uno con sus movidas, ¿no? Es como cada uno con lo que puede, ¿no? Pues el miedo a las enfermedades, el miedo en un momento dado bueno, fíjate que a nivel psicológico, con el miedo a la muerte, entre otras muchas cosas, ¿no? Está muy relacionado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sintomatología de tipo obsesivo-compulsiva, ¿no? Que al final tiene mucho que ver con esto. Muchas veces no lo encontramos en consulta, ¿no? Sí, hay un libro que se llama El poder de la hora, no sé si lo conoces, de Eckhart Tolle, que es como un libro básico de espiritualidad, básicamente, que bueno, aunque lo mezcle con cosas mucho más espirituales y más abstractas, es muy interesante cómo habla de la meditación y cómo habla del centrarse en el aquí y en el ahora. Y cuando habla del miedo, hay una cosa que me parece interesante, y es que dice que todos los miedos se reducen al miedo a la muerte. Porque al final el cerebro en el miedo lo que intenta es proteger y colocarnos en ese instinto de supervivencia para poder sobrevivir y para poder adaptarnos al ambiente de la mejor manera posible. Y eso me parecía muy interesante porque ponía un ejemplo, por ejemplo, que yo decía, vale, pero entonces, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que yo tenga miedo a que mis amigos me abandonen, ¿sabes? En plan, con la muerte, ¿no? Y entonces más adelante ponía un ejemplo que era, tiene mucho sentido, tiene un sentido muy primitivo, porque el que tus amigos te abandonen, por ejemplo, tiene que ver con pertenecer al clan. Y primitivamente el ser humano pertenece al clan, y si no está en el clan, no sobrevive. Claro. Entonces, como al final, si hilamos y miramos en la profundidad de nuestros miedos, él dice en su libro y en su creencia que todo está vinculado a la muerte. Volvemos a lo mismo que decían los budistas, ¿no? Como una preparación a eso, la aceptación tiene que ver con todo esto, ¿no? Aquí también se complica cuando bueno, tenemos que acompañar. ¿Cómo acompañamos la vida cuando esta se acaba, ¿no? ¿Cómo? No sé si podemos prepararnos para eso, ¿no? En plan, es que es realmente acompañar bien. Claro, o sea, acompañar bien, ¿no? Y ahí introducimos esta parte, ¿no? del respeto, ¿no? Y esta parte también de intentar hacer lo que podemos con lo que tenemos. Tú sabes que yo soy muy fan de esto. Total. ¿No? Entonces, sí que podemos prepararnos en cuanto a aprender cosas que en un momento dado pues no tenemos por qué saber, ¿no? Desde lo más básico, ¿no? Porque hablábamos también en aquella conversación que tuvimos, ¿no? Y te decía yo, acompañar a veces sí es solucionar. Es decir, si una persona tiene necesidad de, como puede ser en un momento dado, de algún tipo de ayuda, puede ser, si estamos hablando de una enfermedad final de vida, una cama articulada, a veces también es acompañar, porque claro, lo que buscamos es el máximo confort de la persona que está en ese proceso, ¿no? A veces sí va a ser solucionar desde lo práctico, ¿no? Sí. Pero si vamos a lo que es más, con el apego hemos topado, ¿no? En lo claro, que tú comentabas antes, ¿no? Efectivamente, el apego es un instinto de supervivencia al final, ¿no? Y en el fondo, si vamos más a lo vincular, si vamos más a lo que es acompañar desde lo que es el cuidado más personal y demás, ¿no? Para mí es muy importante la parte de las preguntas, no dar nada por hecho, ¿no? Igual que empezamos, abríamos el podcast, ¿no? Con yo te puedo decir lo que es para mí el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte en sí, probablemente haya teoría filosófica en torno a esto, ¿no? Y yo misma, ¿no? Me planteaba el tema del contacto con la limitación, con lo desconocido, la finitud, ¿no? de la vida, pero realmente
ahí lo importante son las preguntas, ¿no? Y poder saber lo que el otro necesita, porque cada uno tiene una forma de estar en el disconfort, ¿no? Y cualquier persona que esté en un proceso de morir está notando esas sensaciones, ya sean más o menos sostenibles, ¿no? Claro. Partimos, si me pongo muy técnica, partimos de la base de que a nosotros como psicólogos paliativos nos dicen que lo primero es que, por ejemplo, que el dolor físico esté controlado. No podemos intervenir si una persona está en un grito, como decía una compañera mía, ¿no? Si una persona está con un dolor insostenible, no necesitamos que eso esté médicamente relajado, claro, claro, médicamente controlado para que nosotros podamos intervenir desde otro sitio, ¿no? Pero aquella persona que acompaña, lo importante son las preguntas, qué necesita el otro, cómo puedo ayudar al otro, ¿no? Y también luego sostener la diferencia que puede haber entre lo que a mí me surge naturalmente a la hora de acompañar y lo que el otro necesita, porque no podemos olvidar que cuando ayudamos el centro tiene que ser lo que el otro necesita, no lo que a mí me sale para ayudar. Además hay muchas historias, yo he escuchado muchas historias. Bueno, básicamente antes de pasar a esto, con el tema de acompañar, creo que es la base de acompañar, más allá de que una persona se vaya a morir, en plan, el preguntar cómo estás, qué necesitas, qué sientes, cómo puedo ayudarte en este momento, ¿no? Que simplemente muchas veces pues sí hay que accionar, pero la gran mayoría de las veces es acompañar, que la palabra lo dice sin necesidad de estar solucionándole al otro lo que le pasa, porque muchas veces no tiene ningún tipo de solución. También hablábamos el otro día de cómo le explicas a una persona que está en una emoción completamente desbordada que eso va a tener que sostenerlo durante X tiempo y llegar a X cosas, ¿no? Pues en eso estamos y me parece muy interesante cómo lo explicas, porque al final es normalizar. El acompañar, al final, aunque una persona esté muriendo, es normalizar que está muriendo, ¿sabes? En plan, y que esa persona también necesita ser acompañada, ¿no? Ahora hablaremos también de qué pasa con estas personas que acompañan, ¿no? Y qué pasa después, porque además, antes de pasar a gestos, presencia y todo esto, mi madre, yo la he escuchado toda la vida diciendo, porque mi madre ha cuidado mucho, ha cuidado a personas que han estado en el proceso de muerte, han cuidado a personas que no lo están o que no lo han estado, pero también han estado en la enfermedad, y incluso se ha cuidado a ella misma, ¿no? Y siempre recuerdo, muy indignada de hecho, mi madre también ha sido una adelantada siempre a sus tiempos, te lo tengo que decir, pero ella decía muy indignada siempre que sí, que muchas flores para el enfermo, pero que qué pasaba con el cuidador, que quién acompañaba al cuidador, que el cuidador estaba siempre colapsado y nadie se daba cuenta y parecía que era como una obligación, era lo que había y tú te lo comes, tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? La importancia de cuidar también a quien cuida, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Cuidar al cuidador, sí, de hecho esta parte es esencial, porque si no se cuida al cuidador, esto tiene un límite, ¿no? Entonces llega un momento en el que el cuidador, la cuidadora principal puede claudicar, ¿no? Que lo llamamos, y de alguna manera es como no poder seguir cuidando. Y por eso es muy importante también ese apoyo, ¿no? Yo desde ahí, a todas las personas que puedan estar cuidando a alguien que está en este proceso o en cualquier otro, ¿no? Y que exija mucha necesidad, que exija mucha atención, que pidan ayuda también, ¿no? Claro. Que hay diferentes recursos para poder también poder sostenerse, ¿no? Y bueno, desde lo que pueden ser ayudas prácticas, ¿no? Para respiros familiares, bueno, cada uno en sus circunstancias sabrá lo que necesita, ¿no? Pero que esta parte es muy importante, porque yo cuando trabajo con cuidadores lo planteo mucho, ¿no? Que a mí la parte que me preocupa tiene que ver con esa posible claudicación, ¿no? Porque esto ya es que cuando esto ocurre estamos llegando ya a niveles que no son sostenibles, ¿no? Y muchas veces, claro, los cuidadores se olvidan tanto de sí mismos como de sí mismas, ¿no? Como tú decías antes, que no son conscientes de la situación en la que están entrando y no se plantean cuidarse, ¿no? Y esto, bueno, pues esto puede ser llegar a un punto en el que bueno, haya luego que hacer otro tipo de intervenciones que se pueden también prevenir. Bueno, por eso es tan importante cuidar al que cuida, ¿no? Y que la persona también se haga cargo de esa parte siempre que sea posible, ¿no? Que volvemos aquí a introducir el tema de los privilegios, ¿no? Los privilegios. Sí, también todo este tema de cuidar y del cuidador tiene implícita una cosa que es la culpa social, creo yo, que es el como una persona está enferma, esa persona que está enferma merece todo, ¿no? Y nos olvidamos entonces del otro porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Es como que es el deber y es lo que tiene que hacer y no tiene más vuelta de hoja, entonces como que parece que obviamos y nos olvidamos de los derechos y
de las necesidades del otro como persona, ¿no? Algo tan importante como la asertividad dentro de algo tan complicado para todos y para todas. Claro, y la culpa, ¿no? del que está sano, por así decirlo, Claro, ¿no? Es claro. que muchas veces te plantean esto, ¿no? Con cómo está él, cómo está ella, cómo voy yo. Claro que tu malestar también es importante, porque un malestar tuyo no atendido va a derivar en lo que tanto temes, que al final es que no vas a poder seguir cuidando, ¿no? De esa persona. Esto ocurre si no le ponemos remedio, ¿no? Entonces desde ahí muchas veces hay que tirar de eso mismo, ¿no? Que si quieres poder seguir cuidando y hacerlo bien, porque claro, esto al final, esto se traduce en la forma en la que cuidamos, ¿no? Y luego hay otras culpas, ¿no? En la que pierdo la paciencia, estoy cansado, estoy cansada, ya no cuando a veces el otro está un poquito más demandante, ¿no? Está un poquito más, necesita más de mí esos días, yo me canso, me harto, ¿no? Y claro, esto al final se traduce, claro, y es normal, y ¿no? más lidiando con cosas tan desagradables. Yo siempre recuerdo una cosa, además es como que lo tengo súper marcado de mi adolescencia. Había en mi pueblo 2 mujeres que eran hermanas, no habían tenido hijos, no se habían casado, y una de las hermanas, la más mayor, llevaba en cama como 15 años, sin hablar, como que lo había ido perdiendo todo muy poco a poco, y eran muy mayores las dos, se llevaban como 1 año de diferencia, muy poco. Al final murió, y a la semana murió la hermana. Eso es algo que a mí me marcó una barbaridad, porque además una estaba en la cama, completamente dependiente de la hermana, que la hermana formaba su vida en torno a ella, y cuando murió la de la cama, la otra que estaba fresquita, que no le pasaba nada, ¿sabes? En plan, un día se murió, ¿de qué se ha muerto? Pues de pena, dijeron. No, dijeron de pena. Nunca supimos de qué murió esa mujer, pero fue muy heavy aquello para mí, ¿sabes? En plan, verlo con que tenía pues 15, 16 años fue como, ostras, y además todos las conocíamos, todos las veíamos, porque siempre que pasaba una procesión con el santo del pueblo o lo que sea, paraban a esa mujer y todo el rollo. ¿Qué piensas tú de esto? Fíjate que esto es muy curioso porque cuando trabajas, y esto lo he compartido a veces con otras compañeras, ¿no? Y compañeros que trabajan en paliativos, ¿no? Y es verdad que todos hemos tenido experiencias que no podemos explicar, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Que acabas de comentar, ¿no? Tan significativo, o por ejemplo padres que estaban esperando una boda de una hija, en un momento dado abuelos que estaban esperando ver nacer a su nieto. Esto lo hemos visto, ¿no? Y Claro, personas claro. que nosotros decíamos, y los propios médicos, ¿no? Y los propios sanitarios que acompañaban también, es como, ¿cómo puede estar aguantando tanto esta persona? O sea, no nos explicamos que este cuerpo tan frágil ya siga sosteniendo, ¿no? Y esperan. Y es como si algo dentro de nosotros, esta es la parte que no podemos explicar, ¿no? Como si algo dentro de nosotros no nos permitiera. Sí. Algo que se trabaja mucho con las familias, por ejemplo, es el tema del permiso para la despedida, ¿no? Porque también otra cosa que observamos muchas veces que curiosamente, cuando la familia nos da permiso, de alguna forma, desde la dificultad para poder despedirnos, ese cuerpo aguanta más de lo que debería muchas veces, ¿no? Y muchas veces el trabajo hay con las familias que permitan despedirse, ¿no? Y bueno, como tampoco sabemos, dicen que el tacto y el oído son los últimos sentidos que se pierden en el proceso de morir, ¿no? Incluso cuando la persona ya está en sedación o está dormida o está en coma, ¿no? Siempre intentamos tener mucho cuidado de lo que se mueve en la habitación, donde está la persona, ¿no? Y lo que intentamos mucho trabajar con las familias es que le den permiso de tacto, ¿no? Y verbal para que puedan irse, ¿no? Y que sobre todo que les aseguren que ellos van a estar bien, aunque lo vayan a pasar mal, pero que ellos vayan a estar bien. Y la verdad es que en paliativo yo a veces he tenido experiencias muy conmovedoras en este sentido, ¿no? De ver cómo la persona está ahí, está sedada, está aguantando, no sabe, y agarrando ese estás aferrándote y ves como cuando la familia le da permiso, se dejan ir, ¿no? Y esto de hecho lo comentaba Víctor Frankl también, ¿no? No sé si has podido leer El hombre en busca de sentido, os lo recomiendo muchísimo. Y él hablaba de esto, ¿no? En el sentido contrario, ¿no? De cuando estaba en el campo de concentración, de intentar hacer un pacto consigo mismo de no dejarse morir, ¿no? De hecho estuvo bastante enfermo una de las veces y él cuenta, ¿no? Y relata cómo de alguna manera luchó consigo mismo por no dejarse vencer por aquellas fiebres que tenía, ¿no? Porque él veía como, él era médico, no era psiquiatra, él veía como los demás abandonaban, ¿no? Desde su propia
Claro, desde su propia trato consigo mismo todos los días para no lanzarse a las vallas electrificadas hasta no dejarse morir cuando enfermaba, ¿no? Porque él veía como los demás se abandonaban, muchas personas se abandonaban, ¿no? Normal, claro, por su propio contexto. Eso también lo he escuchado muchas veces, ¿no? En plan, mi abuela me ha estado esperando hasta que he llegado, o tal persona hasta que no ha llegado tal otra persona que estaba en la otra punta del mundo y ha venido a despedirse, no ha decidido irse, ¿no? Ese agarre al poco hilo de vida que queda, pero aprovechando hasta el final, incluso como hasta el cuello de morfina, como se pueda sostener hasta el final, ¿no? Y eso es una cosa bastante misteriosa, pero bastante conmovedora, ¿no? Que al final habla del amor. El vínculo. No, totalmente. La fuerza del apego hasta cuando nos queda en 2 respiraciones más y ya está, ¿no? La importancia de los vínculos y de las relaciones. Aquí entra una pregunta sobre... Te voy a hacer ahora otra también, pero esta que para la gente que está atravesando esos momentos en los que tiene que dejar partir a alguien o ya lo ha dejado partir y tiene que gestionar la ausencia, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar a gestionar todo esto? Vale, pues yo aquí, la palabra favorita de los psicólogos, Depende. psicología, que depende, ¿no? Pero bueno, si podemos partir un poquito desde algo así que pueda servir, ¿no? Yo creo que rescataría esa palabra que tú planteabas antes, el normalizar, ¿no? Y aquí no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿no? De plantear un término que yo me enamoré el día que lo descubrí gracias a Javier Barbero, ¿no? Que es uno de los grandes representantes de la psicología paliativa en España, ¿no? Que él hablaba del encarnizamiento moral, ¿no? Que es que cuando de alguna manera... nos empeñamos en que todo sufrimiento tiene que tener un sentido en el momento en el que está ocurriendo, ¿no? Todo pasa por algo, ¿no? Y el poder también darnos cuenta desde ahí de que hay veces en las que yo no voy a poder encontrarle un sentido a mi malestar o a mi sufrimiento hasta que a lo mejor pase mucho tiempo y a lo mejor nunca se lo llego a encontrar, ¿no? Y poder normalizar la sensación de sufrimiento y poder entender que es normal, ¿no? A mí me gusta mucho, sobre todo en las primeras sesiones que puedo tener con alguien que está en ese proceso de dejar partir a alguien, bueno, hablamos de dejar partir como si pudiéramos controlarlo, ¿no? Pero como de permitirme, ¿no? esa despedida, que es la de la sintomatología. Yo creo que esta parte es importante, ¿no? Por entender lo que está pasando también en nuestro organismo, ¿no? Porque todo lo que hace nuestro organismo tiene un sentido, aunque a veces no lo podamos entender, y todo tiene normalmente un sentido protector, con ese instinto de conservación del que hablábamos, ¿no? Ese no dejar que el cuerpo muera, ¿no? Dejar que el cuerpo perezca, ¿no? Y desde ahí yo creo que es muy importante, por ejemplo, en el proceso de duelo, entender que el duelo también tiene una dimensión física. De hecho, el duelo se le llama el dolor total, ¿no? Porque duele todo. Duele el cuerpo, duele el corazón, duele la mente, duele el alma, ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante poder entender esa sintomatología, ¿no? Porque muchas veces yo he visto a muchas personas en proceso de dejar... en proceso de estar cuidando a alguien que está falleciendo, ¿no? O incluso si ha fallecido hace relativamente poco, en las que están asustados con sus propios síntomas, ¿no? Ya sea olvido, despiste, dolores musculares, articulares, ¿no? Y que cualquier cosa, cualquier condición de salud que tengamos de base va a intensificarse, ¿no? Entonces yo creo... Bastante se sostiene con Claro, eso. yo creo que si podemos partir desde un punto general, yo plantearía quizás esto, a lo mejor no es algo como muy espiritual o algo como muy, a lo mejor... en ese sentido existencial, ¿no? Pero creo que es importante que vayamos desde la base, ¿no? Desde entender lo que le está pasando a mi organismo y a partir de ahí también poder darle ese espacio, aceptarlo, ¿no? Claro. Y poder normalizarlo. Algo que para mí es muy importante, que también lo explico mucho en los procesos cuando acompaño a una persona que está en estas situaciones, ya sea en proceso final de vida acompañando a alguien o ha perdido a alguien, a un ser querido, tiene que ver con lo que se llama la conciencia del cambio de estado, ¿no? Y conectar, desconectar del dolor, ¿no? Poder conectar con el dolor y poder también conectar con la vida, ¿no? Poder conectar con todas mis sensaciones, todas mis emociones relacionadas con este proceso tan duro que estoy viviendo y también en la medida de lo posible poder dar espacio a lo que queda, ¿no? A lo que sí que está, ¿no? Y aquellas cosas que todavía me conectan con la vida, ¿no? Entonces así es como podemos permitir que nuestro cuerpo... esa conciencia del cambio de estado, ¿no? Porque si cuando estamos en el dolor podemos procesar todo lo que ahí se está moviendo y cuando salimos del dolor podemos conectar con una vida más allá de todo ese dolor que estoy viviendo, ¿no? Entonces esta parte es importante. El ser más allá del proceso, ser y estar más allá del proceso, entender el proceso, aceptarlo, porque perder a una persona o tener que atravesar esa pérdida a veces muy compleja, creo que es una de las cosas más difíciles que tiene que vivir el ser humano.
y poder integrar todo eso. Bueno, como estabas diciendo tú, el aprender a fluctuar entre un lado y otro, al final es aprender a vivir sin una persona, bueno, ya está una persona, una mascota, y no es nada fácil. Entonces también aquí la compasión porque al final lo que tú hablas de el saber fluctuar entre un lado y otro es sostenerse, entender que es parte del proceso, que es procesar, claro, ¿no?, el duelo, y luego por otra parte mantenerse en seguir manteniéndonos ahí en hacer otras cosas y en lo que somos más allá del proceso. Yo recuerdo mucho una frase que me decía María Teresa Bustamante, que va a venir también al podcast, que decía Chechu, para la motivación, que decía, para motivarte tienes que, aunque tú no quieras, tú vete e intenta hacerlo, salte de la casa, que al final el cerebro va entendiendo que hay espacio también para eso, y que bueno, que la vida no se acaba para ti, que se puede vivir más allá de este dolor, aunque esté presente, ¿no? Como gran parte de los dolores que arrastramos las personas. Y en cuanto... Creo que esta es la última pregunta que te voy a hacer como psicóloga. En cuanto a cómo podemos aprender a vivir, a convivir con el miedo a la muerte, ¿por dónde podríamos empezar ahí? Porque eso depende, ¿no? Dígalo, psicóloga, dígalo. Depende, pero ¿cómo podemos empezar a normalizar de alguna manera todas estas cosas? Bueno, yo aquí yo retomaría dos cosas que hemos hablado, ¿no? Esto que tú decías del sostener, ¿no? Y esto que decías también como del no apegarnos, ¿no? Desde la filosofía budista que tú comentabas, ¿no? En de poder dejar pasar, y también rescataría ese concepto que comentaba al principio, ¿no? Del miedo a dos niveles, ¿no? El fisiológico y el existencial. Realmente el fisiológico está ahí, ese no... Yo tampoco, tú sabes que yo no me gusta la palabra controlar, ¿no? Todo el tema al final es gestionar en el fondo, porque claro, nosotros tenemos más mano de lo que pensamos en muchos de nuestros malestares, y podemos controlar menos cosas de las que nos gustaría, pero sí que esta parte, ¿no? de poder dar espacio a esa parte fisiológica que nos genera el miedo, normalizar, entender que es natural que tengamos miedo nuestro cuerpo se resiste, ¿no? De alguna forma a todo esto, y realmente desde ahí poder trabajar más la parte de la dimensión existencial, quizás si la podemos llamar así, del miedo, ¿no? ¿Qué significa para mí sentir eso? ¿Cuáles son mis dificultades a la hora de poder sostener ese miedo? Porque muchas personas que te plantean, ¿no? Pues mira, incluso en procesos de morir, ¿no? Yo no tengo miedo a morir, tengo miedo, pues lo que comentábamos, a cómo va a quedar mi familia, claro, tengo miedo en un momento dado a cómo va a ser ese proceso de final, ¿no? Si voy a sufrir, no quiero tener dolor, ¿no? Entonces, poder hablar de todo eso, poder hablar implica previamente que hayamos podido sostener, claro, esa sensación de miedo más fisiológica, y poder también ponerle palabras a lo que a veces no lo tiene. Por eso es importante las preguntas, claro, porque a veces la persona no va a poder verbalizar todo esto por sí mismo, ¿no? Y desde ahí poder ir ayudando a través de esas preguntas, porque vamos a poder quizás desde ahí, claro, pues hacer un trabajo de despedida. ¿Cómo quieres tú, despedirte de tu familia? ¿Cómo quieres en un momento dado que esto quede para ellos, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de esto entre todos, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, si tiene que ver con el miedo al sufrimiento, pues también, tenemos aquí toda la parte que no es cuestión de entrar, ¿no? Porque esto daría por otro podcast, claro, da para podcast, el tema de las voluntades anticipadas y el testamento vital, ¿no? Toda esta parte que es importante, porque también va a dar tranquilidad a uno mismo y va a dar tranquilidad a los demás, ¿no? Pero una base de seguridad. Claro, pues claro, la sensación de que las cosas van a ser como yo quiero que sean, ¿no? O al menos va a quedar patente como yo quiero que sean, claro, porque muchas veces, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado? Tú sabes lo que familias, ¿no? Que preguntan, tú sabes lo que querías, lo que no querías, es decir, porque luego entramos en temas más concretos, ¿no? Quería reanimación, no quería reanimación, pues toda no, esta porque parte. Una vez dijo, ¿no? Claro, o personas que ya no pueden decidir, ¿no? Pues porque entran en una situación en la que ya no pueden, no están conscientes, ¿no? No están en posesión, no pueden comunicarse, ¿no? Y a veces la familia, como esto no se ha hablado, la familia no sabe muy bien lo que la persona quería, y esto también genera mucho malestar, ¿no?
Otra parte para mí importante es ese acompañamiento a las personas una vez que esto está ya como en situación, ¿no? Hablamos en paliativo, situación de últimos días, últimas horas, ¿no? En la que la persona, pues bueno, pues puede tener una serie de sintomatologías que pueden ser como muy, a veces como muy perturbadoras, ¿no? Claro, y Como, desconcertante. claro, y explicar a la familia que muchos de estos síntomas a veces tienen más que ver con una muerte tranquila y plácida que con un sufrimiento, ¿no? Porque hay en los familiares después hay mucha pregunta relacionada con sufrió, no sufrió, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Claro, claro. Y ahí es importante también, pero creo que para poder empezar a hablar de esto es poder empezar a sentir y darle espacio al miedo que me genera, ¿no? Y a partir de ahí poder ir haciendo algo diferente, ¿no? A evitarlo, que también es natural, el malestar, lo que nos genera al final disconfort, lleva implícita la evitación, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos nuestra voluntad de decidir, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto que me está pasando? Como decía Víctor Frankl, ¿no? La libertad última. Dejarlo ser, vivir con él, ¿no? En plan, entender que la muerte es parte de la vida y que no tiene más, ¿no? Claro. Y a veces vamos a tener que empezar a mirar de reojito, ¿no? Como miro de reojo y luego miro de reojo y luego nos vamos acercando. Claro, como en poco, verdad, ¿no? también es su poquito de todo, ¿no? Porque es lo que tú decías, ¿sabes? Fluctúa entre una cosa y otra. Por todo lo que dices, ¿no? Todos los procesos que has acompañado como psicóloga, supongo que los tuyos personales también, como persona que eres, porque los psicólogos lo sois. Para terminar, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué te ha enseñado la muerte sobre el amor? Pues preguntón. Sí, yo creo que si desde el filtro de esa pregunta, a mí, o al menos, claro, a mí me gusta mucho ponerlo en la persona, ¿no? Y es como, ¿qué has aprendido tú? ¿No? Porque creo que aquí también retomamos esa sensación de control que necesitamos tanto los seres humanos, ¿no? Que dice Anabel González que control es un sucedáneo de la seguridad. Pero Una grande. una grande que es un sucedáneo de la seguridad, pero bueno, creo que esa parte también es importante, ¿no? De volver al otro, porque él no es tanto lo que a mí me enseñan las cosas, sino lo que yo aprendo de ellas también, ¿no? Eso también daría por otro podcast, ¿no? Aparte del crecimiento postraumático que comentábamos, ¿no? Y esta parte que en el fondo, ¿no? Tiene que ver con qué decido yo, como decía Víctor Frankl, hacer con lo que me está pasando dentro de mis posibilidades, ¿no? A mí, volviendo a la pregunta para no esquivarla, lo que me ha enseñado es a comunicar de manera clara y directa a las personas que las quiero, ¿no? Y de esto desde algo tan básico como un te quiero, que no es fácil, no es tan fácil, ¿eh? cuando no estás acostumbrado, ¿no? Y poder de alguna manera quedarme tranquila. A mí me gusta cada día de alguna forma plantearme si las personas con las que yo, los vínculos importantes para mí, las personas a las que yo quiero, de alguna manera yo creo, siento que saben que las quiero, ¿no? Y reparar si ha habido algún desencuentro dentro de mis posibilidades, ¿no? Claro. Y esta parte. A mí lo que me ha enseñado quizás la muerte, o lo que yo he aprendido sobre el amor de la muerte, es que el amor esté patente, ¿no? Y que sea obvio, que sea explícito, ¿no? Que no sea algo que simplemente damos por hecho, ¿no? Entonces ahí esta parte, la comunicación clara y directa, ¿no? De lo que viene siendo el apego seguro, que sabes que soy muy fan de esto. Sí, qué bonito y qué importante, la verdad, pero no solo por la muerte, también por nuestro día a día, porque se nos olvida. Se nos olvida demostrar el amor y el afecto y nos perdemos como hablábamos en el capítulo anterior, en la rapidez, en la desconexión, ¿no? Que casi que esto nos obliga un poco a estar desconectados. Me emociona concretamente hablar de esto porque bueno, demostrar el amor a veces es un poco complicado en este tipo de circunstancias, incluso cuando uno sabe que el otro parte, ya sea porque vaya a morir o porque se tiene que ir, que además últimamente no estoy tan en contacto con la muerte, pero sí con las despedidas, con los finales, y la verdad que cerrar es una cosa que a mí concretamente me cuesta, pero sí que me queda siempre el colchón, como tú dices, del amor, del demostrar, y que simplemente la satisfacción, por lo menos también para mí, está en eso, en el amor y en el afecto y en el estar ahí, en el acompañar, más allá de que se vayan a morir o no, ¿no? Bueno, que es súper importante. Claro, los duelos en el fondo, ¿no? La definición de duelo es la pérdida de algo o alguien importante para mí, ¿no? Claro. Podemos hablar desde una mudanza, desde algo material que para mí tiene una importancia o tiene un significado particular, ¿no? Profundo para mí, ¿no? Entonces, al final,
los duelos, ¿no? De hecho, hay curiosamente, ¿no? En los estudios cuando se plantean los impactos que tienen diferentes pérdidas, por ejemplo, un divorcio está en el top 3, Claro, junto con la total, pérdida imagínate. de un ser querido, Sí, la sí. pérdida de un hijo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un divorcio, las mudanzas también están por ahí, es decir, que no están muy alejadas, ¿no? Entonces al final va a depender de lo que para mí signifique en el fondo, ¿no? Igual que la pérdida de un ser querido va a depender de muchas cosas, muchas ¿no? cosas, De cómo era mi evidentemente. relación, el vínculo con la persona, qué circunstancias, ¿no? Cómo ha sido. Pero sí, al final es esto, ¿no? Es el contacto con lo finito, ¿no? Y ahí es donde yo creo que si podemos aprender a mirar ahí poquito a poco, no haciendo ese trabajo de mirar, si podemos aprender a mirar lo que para mí es, lo que a mí me genera, ¿no? Mis sensaciones, podemos darle espacio a ese miedo fisiológico, ¿no? A esas sensaciones desagradables, le podemos dar espacio, creo que hay mucho que podemos hacer ahí, ¿no? Para bueno, pues cuando llegue nuestro momento, que llegará, ¿no? Yo a veces decía, muchas veces inconscientemente, y me lo dijo una compañera, ¿no? Pero yo decía, si un día me muero, y me dijo, ¿cómo que si un día te mueres? ¿Cómo que si un día te mueres? O sea, esto Te como vas a morir, nena. Claro, fíjate, ¿no? Es como esa defensa no consciente claro. al final, ¿no? Si algún día me muero, era el día que te mueras, Claro, ¿no? un día más, Claro, un día menos. claro, esta compañera mía, ¿no? Que desde aquí le mando un saludo, mi Marga, que es maravillosa y ella trabaja con paliativo desde hace muchísimos años y es fantástica y a veces salíamos del despacho que compartíamos, ¿no? Y le digo, bueno, un día más, y me decía, y un día menos, nena, un día menos. Marga, un beso Claro, para ti, un beso. Marga, por llevarlo y Sí. sostenerlo todo de esta manera porque es Sí, necesario, la verdad. claro, y ahí también, bueno, la parte del humor, ¿no? Que Claro. también, Que también daría que para otro podcast. da para otro podcast también, claro, sí, no, pero es una forma también como de poder dar ese espacio, ¿no? A lo que comentábamos, ¿no? El sentido del humor que también incluso, no quiero contar aquí historias, pero que incluso personas que están en proceso de final de vida, ¿no? Cuando está aceptado y demás, ¿no? Que pueden incluso bromear sobre el proceso que están pasando y claro, son momentos en los que toda la tensión acumulada sale y a lo mejor algo que es un chascarrillo, pues bueno, da para podcast. Claro. ¿No? Y Total. bueno, yo creo que al final es eso, ¿no? Que hacer el proceso que necesitemos hacer para poder dar espacio a esa base fisiológica natural que tenemos ante el miedo a la muerte, ¿no? Ante la idea, ¿no? Y nuestra conciencia de nuestro propio final, ¿no? Yo creo que desde ahí podremos hacer muchas cosas que llegado el momento, ¿no? Pues nos pueden hacer sentir más tranquilos. Y todo esto siempre desde el marco del privilegio consciente, claro. ¿No? Porque hay personas que no van a poder decidir, ¿no? Hablábamos antes de las cuidadoras o personas que crecen en una pobreza estructural o cuyos contextos no le permiten expresarse, ¿no? Como necesitan expresarse y bueno, pues desde aquí también siempre cerrar con él, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Totalmente. Anda que no, en realidad suena muy básico, pero es completamente así, porque al final lo que tienes es lo que vas a poder utilizar, ¿no? Si tú no tienes un martillo no vas a poder clavar un clavo. Igual vas a tener que ir a por el martillo porque imaginártelo no te va a venir bien. Claro, si lo tienes a mano también. Claro, ¿no? si lo tienes a mano, evidentemente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que hemos concluido muy bien. No sé si quieres añadir alguna frase, alguna reflexión, si quieres decir algo antes de terminar. Bueno, a mí sí que me gustaría también como lanzarte una pregunta, ya que estamos aquí, ¿no? Y tengo la oportunidad. ¿Qué dirías tú, Chechu, que es para ti quizás lo más difícil de mirar ese miedo que a ti te puede generar la muerte? Yo creo que para mí lo más difícil, en realidad, yo lo he dicho siempre, que a mí mi muerte como tal no me genera mucha angustia o no me genera miedo porque, bueno, yo soy una persona muy espiritual y de alguna manera siempre me ha dado tranquilidad la muerte en el sentido de que yo siento que hay tanto dentro de mí, tanto amor, tanta compasión, tanta ansiedad, ¿no? Tantas cosas, tanto movimiento interno que me resulta imposible pensar que un día voy a morir fisiológicamente y que esto no va a ninguna parte, ¿sabes? Entonces como que siento que la muerte simplemente para mí es un proceso y que un día me iré físicamente, pero tengo ese sentimiento de permanencia, que siento que voy a quedar por aquí pululando, ¿no? En todo caso, lo que a mí me da más miedo es la muerte por otro, ¿no? En plan, como te decía, es una cosa que a mí yo siempre digo, que de hecho debería dejar de decir estas afirmaciones porque al final las interiorizo y me las creo, pero bueno, yo siempre he dicho que yo soy de duelos duros. Como si el duelo del resto no fuera duro, ¿sabes?
Pero sí es que me cuesta mucho cerrar, me cuesta mucho soltar, me tiro mucho tiempo para soltar X cosas. Yo conozco una persona un mes y me cuesta soltarla 2 años, ¿sabes? En plan también por movidas de apego y todo este rollo, ¿no? Pero sí, me cuesta mucho pensar en la muerte de otros. También yo creo que en infancia, en adolescencia, he tenido algunos problemillas con la muerte que no están muy bien integrados todavía. Y estamos en el camino. Muy bien. Así que bueno, yo lo resumiría en esto, ¿no? Creo que hay algo muy puro en el amor que aparece al final de las cosas. Y es que ya no hay exigencia, ¿sabes? En plan, cuando uno sabe que algo termina, ni promesa, ni futuro, ¿sabes? Solo queda pues el ahora y eso, aunque duela, pues es profundamente humano. Entonces yo creo, me quedo con eso, mi trabajo está ahí. Y en cuidar del adulto que soy hoy y del adulto que seré, ¿no? Es como que yo siempre intento hacer hoy para mañana, ¿sabes? En plan, porque tengo una frase por ahí, una colega de la carrera que siempre me dice, sí, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces lo tengo muy ahí, ¿no? Así que la pregunta es muy interesante y te la agradezco porque además da pa podcast. Así que, bueno, María del Mar, yo simplemente darte las gracias porque me parece muy interesante. De hecho, sé que va a haber mucha gente que está escuchando porque esta semana lo he planteado y había mucha gente pendiente de este tema por búsqueda de respuestas, simplemente por saber sostener, por saber acompañar. Y tú tienes un testimonio muy interesante, además de que ya lo dije en el capítulo anterior, que eres una tía chulísima. Me ha encantado compartir no solo este rato contigo, también los ratos previos. Me ha encantado reencontrarme contigo después de este tiempo. Y creo que en la audiencia, el oyente que esté aquí presente, no sé si se va a quedar más tranquilo, pero por lo menos sí se va a llevar mucha reflexión y mucha... Dale importancia a que lo que le pasa, que además tú lo tienes colocado en un lugar muy guay. Así que, nada, no sé si nos escuchas desde el trabajo, si nos escuchas desde tu habitación, desde donde nos escuches, está bien, o si en este momento estás acompañando a alguien en su proceso de final de vida, si estás atravesando una pérdida, simplemente decirte que bueno, que todos las atravesamos, que lo que te pasa y lo que sientes, sea lo que sea, está bien y que te mandamos mucha fuerza, mucho ánimo en todo este proceso que estés atravesando, lo estés atravesando o no, y si no, pues te mandamos mucha fuerza para tu día, que es importante. Para la semana que viene vamos a tener a Genoveva García, que es socióloga, ella nació en Caracas y además tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de inclusión sociolaboral. Y bueno, viene a hablar ahora vamos a salirnos del mundo interno y vamos a ver cómo se refleja esto fuera, porque vamos a hablar del individualismo, ¿no? Y de cómo nos sentimos tan solos todos y cómo toda esta idea está haciendo que nos desconectemos unos de los otros y que empecemos a volver a conectar, ¿no? Cómo se vive esto según nuestro sistema, nuestra economía y todo esto y por qué nos sentimos así, ¿no? Así que, pues bueno, hasta aquí. Una vez más, gracias María del Mar. A ti, Chechu. Espero que te vaya súper bien. Espero, como le digo a todas, que volváis por aquí, por este cuarto en algún momento y que nos veamos en el podcast, que si no nos vemos en terapia, eso significa que estamos medianamente sostenibles. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí, a todas, y que tengáis muy buena semana. Nos vemos el jueves que viene. Y ya estaría. Vale. Ha durado, ¿eh? Sí, caray. Ha durado 52 minutos. No pasa nada. Mientras que no llegue a la hora, ya está. En fin, ha quedado muy bien. No pasa nada, esto se para aquí. Mira.